Déjenme, voy a empezar a grabar y voy a sacar el documento de la vez pasada. Ok. Por cierto, Nereida, ¿pudo ver la tarea que se dejó o todavía no ha podido revisar el Classroom? No, porfa, de hecho, eso le iba a preguntar que nunca me llegó. Ah, ok. A ver, le mandé, creo que fue el martes o el miércoles. Sí, es que no sé, pero nunca me llegó y eso le iba a decir que si siempre ya no había mandado el cuestionario que dijo que iba a responder. Ajá, a ver. Ya se le envió una nueva invitación para el Classroom. No sé si lo pueda revisar su correo. Sí, por favor. Sí, no se preocupe. Si no se puede ahorita, más adelante, falta que también incluya a su compañera Nancy. Bueno, ¿y hasta cuándo tendremos para entregarlo? Pues bueno, les puse que la fecha límite es el martes, pero la voy a cambiar porque pues apenas apenas entró su compañera y apenas va usted a aceptar la invitación, entonces lo voy a poner para el viernes, ¿sale? El viernes 15. Está bien, por favor, gracias. Sí, a ustedes, a ver, permítanme. Listo. Ahorita le mando la invitación a usted, Nancy. A ver, déjeme la envío de una vez. Ok, ya le envío la invitación a usted también, Nancy, para que le llegue a su correo. Y pues recuerden, tienen que aceptar primero la invitación al correo para que puedan acceder a lo de Classroom, ¿no? Creo que dijo algo. Okay, gracias. Bien. De todos modos, pues bueno, la actividad que estamos haciendo para formar el concepto de plaga y enfermedad es ir contestando algunas preguntas acerca de lo que es una plaga y lo que es una enfermedad. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿no? Respecto a la parte de qué es una plaga. Perdón, de la enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? ¿Las escucho o las leo? Yo le decía en la clase pasada que una enfermedad es, digamos, un mal que algún organismo pudiera presentar en su salud, ya fuera un animal, una planta o el ser humano, y que puede decir que es una enfermedad cuando le está causando un mal a las personas y los hace sentir en un estado fuera de lo común y, por ejemplo, en las plantas que estuviera impidiendo su desarrollo, su crecimiento o su producción. ¿Okay? A ver, permítame un segundito. ¿Dónde está? Ok, entonces me decía usted, voy a compartir pantalla para que vayan viendo cómo vamos trabajando.
me decía, ¿no? Es un mal que algún organismo pueda presentar en su salud, haciéndolo sentir fuera de lo común. Sí, que se presenten síntomas que estén fuera de lo común. Ah. Okay. Síntomas fuera de lo común, ¿qué más comentaba? Y que se puede presentar en animales, plantas y humanos, y que en las plantas esto estuviera afectando su desarrollo o su producción. Su desarrollo o producción, ¿no? Okay. Ok. Y su compañera Nancy nos dice que es donde una parte de la planta se encuentra dañada, ¿ok? Bien. Entonces, más o menos estos puntos tenemos acerca de qué es una enfermedad, ¿no? Ok. A ver, un segundito para nada más marcar. Ok. Bien. Ahora, la siguiente parte es, para seguir con el concepto, ¿no? Entonces, ¿quién o quiénes se pueden enfermar? Ya teníamos que todos los seres vivos, como animales, personas, plantas, y estábamos hablando, en un principio habíamos comentado que los hongos, parásitos, protozoarios, bacterias no se podían enfermar porque algunas son causantes de enfermedad, ¿no? Pero luego empezamos a ver que al ser seres vivos, ellos también se pueden enfermar. Hay otros organismos que se aprovechan, que los depredan, haciéndolos enfermar. Un ejemplo muy claro son los bacteriófagos, los virus bacteriófagos, que atacan a las bacterias para poder seguirse replicando. Entonces las bacterias también se enferman, los protozoarios y los hongos todos nos podemos enfermar. Entonces les ponía, ¿no? Las bacterias o protozoarios también se pueden enfermar. Es lo que comentaban primero, pero pues ya lo reafirmamos, ¿no? Se pueden enfermar. Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿quiénes pueden ser o causar enfermedades? Comentábamos en la clase anterior, algunas bacterias, algunos animales o algunos bichos. ¿Ustedes qué me dicen ahorita? ¿Quiénes pueden ser los causantes de las enfermedades? Busqué en internet, decía que las enfermedades pueden ser causadas por microorganismos como virus, bacterias, microplasmas, viroides y hongos, decía. Ok. Microorganismos como virus, Bacterias, microplasmas, dice. Microplasmas, ok. Viroides y hongos, dice. Viroides y hongos, ok. Nancy, ¿usted quién piensa que puede ser o causar una enfermedad? ¿Qué es lo que puede ser una enfermedad? ¿Cómo
dijo? Le decía a Nancy que usted quién cree que puede hacer o causar una enfermedad. ¿Qué puede ser la causa de una enfermedad? Ok, las bacterias, ¿qué más? Si tuvieran que generalizar, ¿qué es lo que causan enfermedades? Yo creo que aparte de todo eso, puede ser, bueno, no creo que están en lo cierto, y creo que es por lo que, buscan, alimentarse de la planta, bueno, más bien aprovecharse de la planta para poder, sacar beneficio. ¿Quiénes buscan aprovecharse de la planta? Es que se entrecortó un poco ahorita que lo estaba diciendo. Oh, híjole, se desconectó. Bueno, ok. Bueno, en la clase pasada veíamos que lo que no está vivo también puede causar enfermedad. Usted decía que sí, Nereida. ¿Qué cosas que no están vivas pueden causar enfermedades? Y que en las otras clases nos había dicho que se le denomina ser vivo a todos aquellos organismos que fueran, ¿cómo se le dice? Que tienen más de una célula y y creo que no recuerdo si leí que hay algunos microorganismos que no están constituidos por más de una célula y por eso decíamos que los seres no vivos producen enfermedades y como ejemplo de ellos tendríamos a las bacterias y los virus. Ok. Bueno, ahí podríamos aclarar un poquito, ¿no? A ver, un segundito. Ay, ¿cuál será? Creo que lo habíamos visto en la materia de, ¿cómo se llama? El de animales, el de... ¿La ecofisiología animal? Sí. Sí, cierto, tienes razón. A ver, ¿dónde está? Animales, tejidos, metabolismo, creo que es aquí. Cuando estábamos viendo, sí es cierto, ¿no? Las características de los seres vivos. Ok. Bien, entonces si recordamos las características de los seres vivos, veíamos que coinciden en varias cosas, ¿no? La primera es que, y bueno, recordemos que si bien para el caso de los animales, no todo va a encajar perfectamente en qué sí es un animal y qué no. Tenemos como pseudo animales y animales completos, etcétera, etcétera, y las especies cambian de un reino a otro. En el caso de los seres vivos, sí es básicamente o sí son o no son, ¿no? A excepción de los virus. Entonces, si
para decir que un ser vivo es un ser vivo, tiene que cumplir con todos y cada uno de estas características. Si no cumple con una sola de estas características, entonces no se puede considerar un ser vivo. Un ejemplo teníamos al río, que si bien, por ejemplo, puede tener cierto tipo de crecimiento, incluso desarrollo, podríamos decir que se reproduce, aunque, bueno, es decir, de un río salen más, aunque pues no es exactamente así, pero podríamos creerlo, ¿no? No se alimenta, no tiene metabolismo, sí podríamos decir que hay respiración porque hay intercambio de gases, pero no hay respiración celular. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí existen células dentro del agua, esas células no le pertenecen al río, sino que son células, las células son el ser vivo y el medio en el que viven es el río, es el agua, pero el río no está vivo. La primera parte que veíamos es que todos los seres vivos tienen organización celular. Bueno, la segunda, ¿no? La primera es que estamos conformados por chunks, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. La segunda es la organización celular. ¿Esto qué nos dice? Primero, que debe de haber, para que haya organización celular, primero debe de haber una célula. Entonces, la unidad fundamental de la vida, recordemos, son las células. Entonces, las bacterias sí entran en calidad de célula. Los virus todavía no se está muy seguro si están vivos o no, porque en cuanto a la reproducción, por ejemplo, en teoría, un ser vivo debería ser capaz de replicar el ADN de sus células por sí mismo para crear más células y entonces crecer, desarrollarse y reproducirse. Los virus no tienen esa capacidad. Sí se reproducen, pero no lo pueden hacer por sí mismos. Tienen que hospedarse invadir a otra célula para poder reproducirse. Entonces, ahí está el dilema entre si los virus son seres vivos o no lo son. Por el hecho de su organización celular. Que, bueno, más bien que no se pueden reproducir por sí mismos, ¿no? Pero las bacterias, los protozoarios y todos los demás sí son células completas. Ok. Permítame un segundo, ¿sale? Ya, muchas gracias. Hacía mucho calor y tenía que tomar un poquito de agua. Bueno, gracias. Entonces, los virus podríamos decir que sí son seres vivos o que no. Esto está en un debate. Las bacterias sí entran, los virus no. Entonces, volviendo al tema de lo que no está vivo también puede causar enfermedades. Pues bueno, descartamos como un ser no vivo a los virus a las bacterias. A los virus podríamos decir que sí. ¿Qué otra cosa usted conoce que no esté viva, pero que sí pueda causar pues daños a los organismos vivos, ¿no? Que afecten su desarrollo y producción? ¿Cómo que cree que podría enfermar a un organismo sin que tenga que ser un ser vivo? Sin que lo infecte un ser vivo. ¿Cómo que se le ocurre? ¿Alguna sustancia química? Perfecto, sí. Sustancias químicas. Perfecto. Ya sean tóxicas o no, ¿no? Por ejemplo, el veneno, pues sí pueden obviamente enfermarnos, pero también lo podría ser un exceso de sal o de aguas, ¿no? Que nos pueden provocar enfermedades en los riñones, piedras en los riñones, ¿qué más?
¿cómo se llama? Si se toma demasiada agua en un poquito de tiempo, no recuerdo, más de 3 litros o de 5, no recuerdo bien, en menos de una hora puede causar que el cerebro se llene de demasiada agua y puede causar el fallecimiento. Y hay varios tipos de sustancias, ya sean tóxicas o no, en exceso, pues pueden causar enfermedades, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa usted conoce que pueda causar enfermedades? ¿Usted cree que el clima pueda causar una enfermedad? ¿O sería más bien que sea, que haga propenso a algo, a una enfermedad? Yo creo que sí, profa. Por ejemplo, en el caso del café, este, leí, porque hice un trabajo con la profa antes y leí que el principal, digamos, como que causante de la roya en el café se debía ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la humedad. Ok. A la humedad. Bueno, en el caso de la roya, por empezar, sí es una enfermedad, ¿no? Bueno, causada por un hongo. La humedad como tal no está causando la enfermedad, pero hace propensa a la planta a que sea afectada por la enfermedad. Entonces, por eso le preguntaba, ¿usted cree que el clima o condiciones climáticas sean directamente las que enferman o sean las que ayuden a que uno se enferme? Son las que, digamos, que propician a que se desarrolle la enfermedad. Ok. Ahora, bueno, yo no la estoy corrigiendo ni nada, ¿no? Simplemente que estamos haciendo un ejercicio de reflexión para el concepto, ¿no? Ahora, la humedad podría no causar una enfermedad como tal. Aunque, por ejemplo, si una planta tiene demasiada humedad en la tierra, se empiezan a podrir las raíces, ¿no? Sí, profa. Entonces, ahí sí podría ser causante de una enfermedad. O, por ejemplo, no sé si usted alguna vez ha escuchado del pie de trinchera. ¿Ha escuchado de este mal? No, profa. Bueno, el pie de trinchera se le llama así porque, claro, era algo que ocurría pues desde hace mucho tiempo en varios lugares, pero se hizo famoso porque durante la Primera Guerra Mundial, pues bueno, eran muy famosas las trincheras, estos como zanjas que se hacían para protegerse de los enemigos, los soldados, y entonces en estos lugares solían pues esconderse para que no les llegara a tocar un balazo. Y entonces estos lugares, como eran pues más hondos, en la época de lluvias o por el calor, etcétera, pues se mojaban, se mantenían húmedos, y entonces las personas que se mantenían ahí, pues bueno, si se imaginan el uniforme de soldado, uniforme Primera Guerra Mundial. Vamos a hacerlo esto más grande. Pues bueno, si nos damos cuenta, aquí pues tiene el casco, esto se puede quitar fácilmente, la chamarra, de todos modos hay cierta aireación, igual en el pantalón. ¿Qué podemos ver aquí? Que las botas, y también nosotros sabemos que cuando usamos calzado cerrado, pues el pie tiende a humedecerse. Incluso si pisamos un charco, pues no es tan fácil que se seque, ¿no? Ya ves, no sé si le ha pasado que se queda el pie húmedo y si se queda mucho tiempo se empieza a arrugar. Bien,
se volvió un fenómeno muy común entre los soldados de la Primera Guerra Mundial, porque al momento de estar pues en juego su vida, de que no podían pues quitarse de la trinchera, porque si no pues podían dispararles, etcétera, pues tampoco tenían tiempo a veces de estarse cambiando los zapatos o de airear un poco más sus pies, ¿no? No era lo más convencional o lo más conveniente. Entonces su pie pasaba demasiado tiempo, más de 24 horas mojado, y entonces comenzaban a tener afecciones en las que la piel se empezaba a desprender del pie, a aguadar, a desprender, y esto pues era una enfermedad, ¿no? A eso se le llamaba el pie de trinchera. Además de que de por sí era dañino, ¿no? Para el soldado, y todavía pues lo hacía más propenso a cualquier enfermedad, virus o bacteria, ¿no? Entonces por eso muchos perdían los pies, algunas de sus piernas, por este tipo de enfermedad, bueno, de afección, ¿no? Y pues también era por la humedad no está viva, pero sí puede hacer daño en exceso. También los golpes de calor, la insolación, eso podríamos decir que es una enfermedad, es una afección, y es provocada por el sol, y el sol no está vivo, es un astro. Entonces, o bueno, más bien por el calor, ¿no? Extremo, la falta de ventilación, entonces el calor no está vivo. Entonces podríamos decir que sustancias tóxicas o no, también condiciones climáticas. ¿Y ustedes han escuchado de los priones? ¿Sabe qué es un prión? Tampoco, profa. Ok. ¿Usted llegó a escuchar sobre la enfermedad de las vacas locas? No, profa. ¿No? Bien, ok, un prión, básicamente, ustedes recuerdan, ¿no? Que tenemos varias macromoléculas principales en el cuerpo. Los carbohidratos, las grasas, las proteínas, ¿no? Y bueno, también las cadenas de ADN o ARN. Pero bueno, entre estas están las proteínas, y las proteínas nos ayudan a formar pues nuestros músculos, parte de nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Estas proteínas pues van siendo formadas por parte de nuestro ADN. Entonces, aquí nos dicen, es un agente infeccioso responsable de varias enfermedades, ¿no? Está constituido por partículas proteicas carentes de ADN y puede replicarse sin genes. Es decir, es como una proteína, algo que nos forma, pero por algún motivo no está respondiendo, no funciona como una proteína sana, como una proteína normal. Tiene alguna modificación en su cadena que hace que esta proteína, en lugar de seguir las instrucciones de nuestro ADN y funcionar como debería de funcionar para formar partes de nuestro cuerpo o ser desechada, se empieza a replicar por sí misma, como si fuera un virus. No está viva la proteína, porque no es ni siquiera una célula, pero empieza a replicarse por sí misma y empieza a causar estragos, enfermedades, generalmente neuronales, en los organismos. Esto porque ocurre por una carne mal cocida o por muchas veces se cree que es por el canibalismo. Le comentaba lo de la enfermedad de las vacas locas porque ya tiene, yo creo que como 20 años. No recuerdo bien en qué país, si en México, Europa, pero pues para alimentar al ganado y ahorrarse un poco de dinero, la gente empezaba a alimentar al ganado con partes que de heno, de pastos, etcétera, pero también cebada, las empezaron a alimentar con restos de otras vacas.
Entonces, eso generó que las proteínas que se pasaban de una vaca a otra, y además no estaban cocidas, obviamente, fueran, o aunque estuvieran cocidas, fueran pasando de una vaca a otra, estas proteínas que, digamos, enloquecían, no obedecían a lo que debían de ser, y entonces empezaban a generar enfermedades neurológicas en las vacas, lo que hacía que estas vacas se comportaran muy agresivas, entre otras cosas, ¿no? No como una vaca normal, por eso se le llama enfermedad de las vacas locas. Y lo peligroso de esto, de los priones, es que no es tan fácil de detectar, y además, si generalmente la comida la podemos, los virus y las bacterias nos podemos deshacer de ellos si los cocemos bien, etcétera, un prión no se puede desnaturalizar y no puede dejar de ser un prión, y una vez que infecta a una de las proteínas, esto no para, se infectan muchas de las proteínas y dejamos de funcionar correctamente. Entonces, pues sí, son afecciones muy preocupantes a veces. Es algo que, y por eso se tiene que ver por la seguridad alimenticia, que no se contamine nuestra comida y alimentar de manera adecuada a los animales que nos vamos a comer. Entonces, sustancias químicas, sean tóxicas o no, y condiciones climáticas pueden ser también causantes de enfermedad. Podemos decir que los priones, bueno, vamos a ver, y moléculas orgánicas, ¿no? Bueno, también son sustancias, pero vamos a ponerlo así, ¿no? Okay. Ahora, ¿cómo vamos a saber si un organismo está enfermo? Usted decía, ¿no? Si presenta en su cuerpo síntomas que no son comunes, o si presenta algún dolor en alguna parte de su cuerpo, pero si no presenta ningún cambio normal, está siendo afectado por la plaga, no está enfermo. Entonces, yo le pregunto, si un guajolote, que tiene plumas, pico, etcétera, y empieza a caminar un poco chueco, como lo hacía antes, ¿usted diría que está enfermo? Creo que no diría que está enfermo, sino que se está sufriendo de algún mal físico nomás. Ok. Entonces, antes de eso podemos preguntarnos, ¿no? Los golpes, contusiones, ¿qué más? Y daños físicos de este tipo, ¿son enfermedades o no? Si uno se golpea, ¿podríamos decir que está enfermo o no? No, profa, a menos que esta caída le haya provocado algún mal físico, pero que le perdure, digamos que durante toda su vida. Ok. Ok. Es decir, si por ejemplo se golpeó la cabeza y de ahí
quedó con parálisis, pues sí podríamos decir que que fue una enfermedad, ¿no? Pero no fue como tal el golpe, sino fue no sé, la parálisis sería la enfermedad, ¿no? No el golpe. Sí, profa. Bien. Muy bien. Entonces, dice que el guajolote, si está cojeando, no está enfermo. Ok, si el guajolote, está vomitando, ¿podríamos decir que está enfermo? Sí, profa. Okay. Sí está vomitando, entonces sí está enfermo. Bueno, no sé si vomitan los guajolotes, creo que no. Pero digamos que sí, ¿no? El vómito es un síntoma de enfermedad. Ok. Y si el guajolote normalmente suele ser muy tranquilo, duerme mucho, no hace mucho relajo, y de repente algo provoca que sea muy activo, muy sociable, incluso el guajolote se acerca para que lo acaricie uno, es un cambio anormal en su comportamiento. ¿Usted diría que es una enfermedad o no? Bueno, por ejemplo, el del guajolote, si este cambio que está presentando, el ser más activo y otras cosas, digamos que nos perjudica a nosotros como sus dueños, entonces creo que sí se podría decir que tiene una enfermedad. Okay. ¿Y si no afecta a nadie? Entonces es una enfermedad. Dice que entonces no es una enfermedad. Sí. Ok, perfecto. Entonces, a ese punto quería ir, ¿sale? ¿Cómo sabemos si un organismo está enfermo? Si presenta en su cuerpo síntomas que no son comunes o si presenta algún dolor de alguna parte de su cuerpo, pero si no presenta ningún cambio normal está siendo afectado por una plaga, pero no está enfermo. Ok, yo creo que también podríamos aclarar que sea algún cambio anormal que afecte de manera negativa que afecte de manera negativa al organismo. Es decir, si cualquier cambio no siempre es malo, pero si es un cambio que afecta, entonces sí podríamos decir eso, que es una enfermedad, ¿no? Yo creo que eso podríamos aclararlo un poco más, porque, por ejemplo, imagínese a alguien que nació sin la biota suficiente. Los bebés, por ejemplo, ¿no? Los bebés humanos. Se sabe que los bebés humanos, cuando acaban de nacer, son muy susceptibles a enfermedades, ¿no? Porque su sistema inmunológico no está desarrollado casi nada, ¿no? Sí tienen ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas defensas, pero pues no es muy bueno su sistema inmunológico, por eso hay que tener cuidado porque se enferman muy fácil, ¿no? Entonces, digamos, cuando son bebés y tienen un mes de nacidos, se enferman si alguien, si consumen microorganismos que les hacen daño. No sé, les da diarrea, ¿no? A los bebés. Entonces ahí sí podríamos decir que es una enfermedad. Pero sí, mientras después de ese mes, ya cuando tiene 2 meses, y consumió microorganismos que son buenos para su biota intestinal
y le ayudan a poder comer más tipos de comida o a no enfermarse tan fácil. Entonces, el que ya pueda consumir o enfermarse menos es un cambio, ¿no? Pero este cambio es positivo y no diríamos que está enfermo, sino que pues es algo bueno, ¿no? Entonces, nada más para que lo aclaremos un poquito, que si afecta de manera negativa, entonces sí es enfermedad, pero si no afecta de manera negativa, no es una enfermedad. Bien. Ahora, todos los seres vivos pueden producir enfermedades. Y usted puso no, solo algunos. Entonces, seres vivos pueden producir enfermedades. Nereida, ¿me escucha? No, por favor, deje de escuchar. Ah, ok. No, le preguntaba que estábamos viendo que todos los seres vivos, si todos los seres vivos podían producir enfermedades. Usted decía que no, solo algunos. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿qué seres vivos pueden producir enfermedades? Los que ya habíamos mencionado antes, como eran los microorganismos, las bacterias, los hongos. Microorganismos, bacterias, hongos, ¿no? ¿Qué cree que tengan en común los microorganismos, bacterias y hongos como para que ellos sí puedan producir una enfermedad? Que son organismos que no se pueden ver a simple vista. Ok. Ok. Y yo agregaría que tienen una capacidad patógena, ¿no? Una característica, ¿cómo se llama? Una propiedad patógena, ¿no? Tienen una propiedad patógena. Es decir, son capaces de enfermar, de dañar al otro organismo. Los patógenos son aquellos organismos, patogénica, perdón. Me parece que es así.
Ajá, patogénica. O bueno, no una propiedad, tienen propiedades patogénicas. Tienen propiedades patogénicas. Es decir, son aquellos organismos que, por un lado, se aprovechan de otros organismos, o bueno, consumen a otros organismos. Esto ya sería como una actividad de depredación, pero su forma de aprovecharse del otro organismo, de depredarlo, es por medio de causar síntomas. Muchas veces no es de manera inmediata, sino que causan síntomas que provocan el deceso del organismo. Es decir, por ejemplo, incluso esta amiba que se llama, bueno, no sé si he escuchado de la amiba come cerebros, ¿no? Que suena bastante escandaloso, y suena así como de bastante miedo, pero básicamente la amiba come cerebros es esta amiba que bueno, es un microorganismo que se encuentra generalmente en cuerpos de agua estancados, lagos, lagunas, estanques, etcétera, y generalmente no hace ningún daño, pero si entra por la vía equivocada, me parece que es por la nariz o incluso a veces por la boca, y se va por la vía equivocada en lugar de irse hacia el estómago y ser expulsada como cualquier microorganismo, si llega al cerebro empieza a afectar las funciones neuronales y en 24 horas la persona puede morir. Suena bastante escandaloso, ¿no? No son muy comunes, pero pues también existen, ¿no? El caso es que en este caso, si bien la amiba, el microorganismo, acaba bastante rápido con el afectado, si lo enferma y lo acaba muy rápido, no es en el instante, ¿no? No es como si alguien muriera de viejo o si alguien muriera por ser casado, ¿no? Cuando nos casan, entonces ahí sí sería algo casi instantáneo, ¿no? Pero en este caso, las enfermedades usan nuestras células para poder alimentarse y replicarse, ¿sí? Para reproducirse. Las bacterias no necesariamente siempre usan nuestras células para replicarse, pero como los virus, pero sí usan nuestro cuerpo para hospedarse y poder reproducirse. Entonces, tienen propiedades patógenas, ¿no? O patogénicas. Patógenos. Ok. Bien, déjeme ver si me falta alguna pregunta. ¿Qué puede ser una enfermedad? ¿Qué seres vivos pueden producir una enfermedad? Ok. Y ahora finalmente, lo que no está vivo también puede enfermarse. ¿Usted qué dice? Creo que lo que no está vivo no se puede enfermar. Ok. Entonces, no. Ok. Entonces solo lo que está vivo. Bien, eso pues como les comentaba, eso sí queda a consideración de ustedes. Lo vamos a manejar como ustedes lo vean.
En otra ocasión, una de sus compañeras decía que sí se pueden enfermar, pero en otra clase también sus compañeros dijeron que no se podían enfermar, ¿no? Lo que no estaba vivo. Entonces, como le comentaba, es lo que ustedes decidan para esta parte. Y bueno, ok. Bien. Entonces, ahora sí, vamos con el concepto de plagas y enfermedades. Perdón, enfermedad. ¿Qué encontró usted en internet acerca de la enfermedad? ¿Qué es? La plaga, pues. La plaga. No busco enfermedad. Sí busqué enfermedad y plaga. Ok. ¿Qué encontró de enfermedad? ¿O fue lo que me dijo ahorita? Sí, y también encontré que en las plantas, pues lo que le decía, que se define como un crecimiento anormal de la planta o interferencia con la función normal de la planta. Y también encontré que las enfermedades en las plantas se caracterizan por ser infecciosas y también no infecciosos. Infecciosos por organismos bióticos o vivos y no infecciosos por organismos abióticos o no vivos. Los agentes infecciosos que provocan las enfermedades son las bacterias, los hongos, los micoplasmas, nematodas y virus, mientras que los agentes no infecciosos son desbalances nutricionales, el estrés ambiental y toxicidad química, que muchas veces es causada por plaguicidas y contaminantes del aire. También pueden ser causantes de una enfermedad. Perfecto. Entonces, básicamente podemos resumir que una enfermedad de causas infecciosas es por causas biológicas. Y no infeccioso. Son desbalances nutricionales. Y sería por causas abióticas, ¿no? Y ya sabes, como por ejemplo estrés ambiental o toxicidad química por algún plaguicida que se le haya puesto al cultivo. Perfecto. Entonces, aquí entonces están los infecciosos. Y aquí en lo que no está vivo es los no infecciosos, ¿no? Y entran los plaguicidas, sustancias tóxicas, cuestiones del ambiente, etcétera, ¿no? Y ya en lo infeccioso entran, como dice usted, parásitos, protozoarios, nemátodos, que son gusanos, nemátodos, todo tipo, ¿no? Ok. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué nos dicen otras fuentes de lo que es una enfermedad? Bien, lo primero es que la OMS dice que define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Entonces, si la salud es un bienestar de todo esto, la enfermedad es el malestar físico, mental y social. Y la presencia de enfermedad. Ok. Después tenemos que hay otro concepto que dice que es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Fisiológica, por causa en general conocida, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Ahora, viendo esto, nos faltó preguntar, si no hay síntomas, ¿es una enfermedad? Es decir, por ejemplo, ¿no?
el famoso virus del SIDA. Bueno, de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana, no sé si ha escuchado un poco sobre que primero se le puede detectar a la persona VIH y después, con el paso del tiempo, le dé SIDA. Es decir, no es automático en lo que tienen VIH, el virus, a que tengan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es cuando dicen que, por ejemplo, si nada más, digamos que ya se le diagnosticó que tiene el virus, entonces es cuando se le denomina que nada más es portador del virus. Y una vez que el virus se desarrolla, entonces es cuando ya se dice que está enfermo de SIDA. Exactamente. Entonces, podríamos decir que alguien con SIDA pues ya está enfermo. Pero cuando alguien tiene VIH, ¿está enfermo o no está enfermo? Porque estaríamos diciendo que no presenta síntomas, ¿no? Por eso se hacen muchas veces estas campañas de salud, y entre los estudios que se hacen son análisis para ver si hay SIDA o VIH, para ver si está el virus presente básicamente, ¿no? Porque antes de que sea SIDA, pueden pasar años donde el virus esté dentro de nuestro cuerpo, pero no esté causando nada, sea indetectable. Entonces, por eso le pregunto, si no hay síntomas, ¿es enfermedad o no? Porque bueno, a final de cuentas, pues ahí está la enfermedad, ¿no? O el posible causante de la enfermedad. Como les decía, entonces creo que no sé, bueno, sí es una enfermedad, pero si la enfermedad se define como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades, entonces yo creo que sí se puede considerar una enfermedad, puesto que la persona, aunque no esté presentando síntomas físicos, mental ni social, pero sin embargo en su cuerpo porta un virus que le está causando un daño, digamos, continuo y lento. Entonces sí es enfermedad, ok. Y ahora, sí. Entonces, ¿usted ha escuchado de la carga viral? No, profe. Ok, a ver, déjame ver dónde es. Sí, recuerdo más o menos cuando estuvimos viendo los tejidos del cuerpo animal. Cuando estuvimos viendo... Déjeme ver dónde está. Está arriba. Ajá. Aquí, ¿no? Cuando estuvimos viendo los tejidos conectivos, ¿no? Sí. Vemos membranas, conectivos. Entre ellos veíamos que hay algunas células especializadas en los tejidos conectivos. Y entre ellos entraban los macrófagos, los mastocitos y los plasmocitos. Si se acuerdan más o menos de ellos, entre ellos vienen algunas células que se encargan de detectar células extrañas y deshacerse de ellos. Antes de que entren los glóbulos blancos. Que los glóbulos blancos ya entran en el tejido sanguíneo, que bueno, también es conectivo, ¿no? Ok, entonces tenemos muchas células que van a proteger a nuestro cuerpo y pues bueno, básicamente es así como son varios filtros, ¿no? Y digamos, la enfermedad tiene que pasar todos estos filtros para llegar a enfermar a una persona. El primer filtro podría ser nuestra piel, nuestras vellosidades, mucosidades, que
no permiten que estos microorganismos lleguen a nuestras células como tal. El segundo filtro ya empiezan a ser mastocitos, plasmocitos y macrófagos, ¿no? Entonces, ahora que estuvo habiendo casos de COVID, usted llegó a enterarse, o bueno, no sé si se llegó a enterar, que hubo casos en los que, a pesar de que la familia vivía junta, solamente se enfermaban una o dos personas, pero no se enfermaba la familia. ¿Llegó a escuchar casos de esos? El resto de la familia. Sí, profa. Okay. Bien, esto se debe muchas veces por la carga viral. ¿Qué quiere decir esto? Que en general nuestro cuerpo siempre está siendo atacado por muchos virus, bacterias, partículas extrañas, parásitos, todo eso que anda en el aire, en el agua, en la tierra, en todos lados, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no siempre estamos enfermos? Cuando estamos enfermos es cuando ya presentamos síntomas. Porque después de nuestras primeras barreras, tenemos, por ejemplo, los macrófagos, que son células que van a andar en todo nuestro cuerpo, nuestra sangre, revisando que pues todas las células sean de nosotros o si sean de nuestro cuerpo, ¿no? Deban de estar ahí. Si ellos encuentran, por ejemplo, una célula extraña o una partícula extraña como un virus, una bacteria o lo que sea, pueden eliminarlos con sus lisosomas, se los tragan básicamente, los destruyen en la célula y los dejan y luego lo desechan. Y entonces no nos enfermamos. ¿Por qué? Porque el microorganismo no alcanzó a hacer un daño suficiente como para que empecemos a presentar síntomas, ¿no? Hasta que ya empiezan a entrar los glóbulos blancos, entre otras cosas, que ya empiezan a también generar respuestas de sintomatología como la tos, más secreción mucosa, vómitos, diarrea, ¿qué más? Fiebre, entre otras cosas. Cuando ya presentamos síntomas es porque ya han sido tantos que nuestras primeras barreras no fueron suficientes para evitar que nos enfermáramos. Y ya estas células, si bien algunas fueron eliminadas, otras sí pudieron llegar a nuestras células y empezar a infectarlas. Entonces, no es lo mismo que nos invada 1, 10, 100 o incluso hasta 1000 organismos en una ocasión, al mismo tiempo, a que nos invadan 10,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000, 3 billones, etc. Entre mayor sea la carga viral y más débil nuestro sistema inmunológico, más rápido nos enfermamos. Entonces, a ver, regresando a esta parte, ¿no? Perdón. Puede que un microorganismo que nos pueda enfermar sí esté dentro de nosotros, pero si nosotros lo podemos controlar, entonces no es una enfermedad. Hasta que empiece a infectar a nuestras células y a crear ciertas reacciones, entonces ya podemos considerarlo enfermedad. Ahora, igual, todo exceso es malo. Por ejemplo, nuestra dieta intestinal, ¿no? Si nosotros, porque bueno, se sabe que nosotros como organismos tenemos nuestras propias células, pero además tenemos otras bacterias que no son nuestras células, no son humanas, pero no son malas, nos ayudan a la digestión, a combatir otras células, etcétera. Es más, si llegan a disminuir, nos podemos enfermar. Por eso luego nos mandan a consumir probióticos para no enfermarnos o para no enfermarnos. Pero si estas entraran en exceso, estuvieran en exceso, entonces sí nos enfermaríamos. Un ejemplo es la cándida.
candidiasis. No sé si he escuchado de esta enfermedad. Es una enfermedad que se encuentra en los genitales, generalmente de las mujeres, y que es parte de la biota genital. Ayuda a varias cosas, pero si sale de control, si hay de más, porque el mismo cuerpo lo va controlando con los ácidos, el pH, etcétera, pero si estos se desregulan y hay de más, entonces sí nos llegamos a enfermar. Entonces, pues bueno, por eso es importante esta parte de la definición de la enfermedad, del concepto, ¿no? Cuando hay una alteración o desviación del estado fisiológico manifestando síntomas y signos, y estos síntomas podemos verlos de inmediato o podemos no verlos, ¿no? Como decía usted con el VIH y el SIDA. Cuando uno tiene VIH es que ya entró el virus en nuestro organismo y ya empezó a infectar algunas células, ¿no? Tal vez no lo suficiente como para que ya empecemos a mostrar síntomas, pero ya empezó a infectar células. Y una vez que empieza a infectar nuestras células, ya podríamos decir que estamos enfermos, ¿no? Bien. Vamos a terminar de leer estos 4 conceptos más y ya acabamos con la clase, ¿sale? Otro concepto que tenemos de enfermedad es la alteración leve o grave, nuevamente alteración de un funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes, funcionamiento normal de un organismo debido a causa externa o externa. ¿Sale? Entonces, eso también es importante. Que puede ser una enfermedad debido a causas internas o externas. Están, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que vienen de nuestro mismo organismo, cuando estas células especiales que se encargan de protegernos, como le comentaba, ¿no? Ellos atacan a lo que no reconozcan que sea parte del cuerpo. Pero hay ocasiones en las que a nuestras mismas células no las reconocen y las empiezan a atacar como si fueran externas. Y eso es una enfermedad autoinmune básicamente, porque atacan a nuestro cuerpo y generan cierta sintomatología que pues nos afecta, ¿no? Hay varios tipos, desde casi ir al hospital porque ya está uno vomitando, están dejando de funcionar los órganos, etcétera, como también falta de lagrimeo, resequedad, entre otras cosas, ¿no? Cansancio. Bien, otra es la enfermedad es una cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Aquí yo creo que podríamos rescatar lo de perturbación o daño. Todas estas definiciones son de diferentes fuentes, entonces también depende si lo vemos desde el punto de vista ecológico, médico, espiritual, general, etcétera. Nos van a dar definiciones diferentes. Pero nosotros queremos generalizar qué es una enfermedad. Entonces, básicamente podríamos decir que lo que perturba o daña. Puede ser fácil o también puede ser difícil de combatir o eliminar. La otra es la enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno. Entonces aquí diríamos que es un deterioro de la salud. El organismo pueden ser humanos, plantas, bacterias, todo lo que sea vivo, ¿no? Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan o de regulación, ¿no? Y finalmente tenemos proceso. La enfermedad se le llama al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección o fase cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar.
¿Y cómo es esto? Bueno, modifica la condición de salud, modifica la salud, modifica el decir que es la condición de estar sanos, ¿no? Si no estamos sanos, estamos enfermos. Esta situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o extrínseco, es decir, que venga de algo interno o externo al organismo con evidencias de enfermedad, que serían los síntomas. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, Nereida? Sí, profe. Perfecto. Pues bueno, vamos a llegar hasta aquí en la clase. Si nos tuvimos que retrasar, me retrasé un poco, una disculpa y le agradezco su paciencia. Y la próxima clase vamos a entrar con el concepto de plaga, donde, ¿perdón? ¿La próxima semana vamos a entrar a las 4, profe? Sí, la próxima semana sí a las 4. Sí, profe, gracias. Gracias. Entonces, para que también nos dé tiempo, ¿no? En cuanto a la plaga, aparte de que tenga que usted buscar pues el concepto y responder las preguntas, hay una pregunta muy importante. Una plaga siempre va a ser una plaga, es decir, una cucaracha siempre va a ser una plaga, un saltamontes siempre va a ser una plaga, o solamente en condiciones específicas. Eso es para que lo reflexione, si quiere lo puede buscar y lo discutimos en la próxima clase, ¿sale? Lo hablamos en la próxima clase. Bueno, muchas gracias, Nereida. Que tenga excelente tarde, que esté muy bien y nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe, cuídese. Igualmente, hasta luego.